Bien, ya estamos grabando. Uno, dos, tres. Comencemos. Vayan anotando, de todos modos va a quedar la clase grabada. Hagamos todo lo posible por atender. Ujú. Oralidad y escritura. Ese es un primer planteamiento que nos arroja nuestra cultura occidental. No solamente nuestra cultura, sino todas las culturas comienzan con la oralidad. ¿En dónde se da la oralidad? Cuando termina el Paleolítico, inferior, medio y superior. Se da una etapa agraria llamada Mesolítico, y en el Mesolítico aparecen las narraciones que nosotros conocemos, las narraciones bíblicas, las narraciones de los mitos fundacionales de la Grecia arcaica. Esa etapa, entonces, se denomina la etapa de la oralidad, porque no hay nada escrito, son culturas ágrafas. Las culturas ágrafas aún siguen permaneciendo, por ejemplo, en América del Sur, en las Amazonas, o en ciertas partes de la India, pero sobre todo en África. Entonces, estas culturas se les llama eh, culturas no alfabetizadas o ágrafas, pero también son culturas de oralidad. Vamos a entender oralidad como sinónimo de culturas mitológicas. Nosotros tenemos en la Onahuaca culturas de oralidad. Los mitos que son transmitidos de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, son culturas de oralidad. ¿Queda claro? Ese es el origen. Pero viene la ciencia y tiene que investigar porque aún tenemos culturas ágrafas y lo aborda desde la neurociencia. Y dice la neurociencia que nuestro encéfalo tiene interconexiones. Hay dos paradigmas. Un paradigma de redes o de interconexiones, un paradigma de las tinturas o regiones que se iluminan. Ujú. Pero ambas explican un solo hecho. Y es que el cerebro cuando lee se ilumina de una manera. En cambio, cuando empieza a narrar, cuando se da la narración, la oralidad se ilumina de otra manera. Lo que podemos decir, dice la neurociencia, es que hay conductos, llamémoslo así, aunque uno le dicen surcos, otros le dicen interconexiones, para entender nuestras percepciones acerca del mundo. Entonces, la mente ágrafa, la mente de oralidad, entiende la representación del mundo de una manera. Y la mente de escritura, la mente alfabetizada, con esto voy a contraponer dos términos. Hay una mente ágrafa y una mente alfabetizada. ¿Estamos de acuerdo? Pero las dos aprenden. ¿Cuál es el problema? ¿O cuándo comienza el problema? Con Platón. Hasta Platón, todo lo que se escribe antes pertenece al reino de la oralidad. Y estas son, vayan anotando, estas son sus principales características de la oralidad. Aparece el mito, aparece el verso, aparece el himno, aparece la oratoria, aparece la invocación. Esas son sus estructuras de enseñanza. Aparece como modelo cognitivo la mnemotecnia, un modelo de memorización a partir de eh, sonidos. En la religión, todas nuestras religiones son religiones de oralidad que viven un efecto de
cultura basada en la escritura. La religión es la primera que transita de una mente de oralidad a una mente alfabetizada. Y luego lo hace la educación. Y ese es el fenómeno que nosotros tenemos que observar. Cómo nosotros desde el kinder pasamos de un momento de oralidad hacia el ideal de una mente alfabetizada. Y nosotros, ustedes y yo, nos asumimos como mentes alfabetizadas. Pero resulta que viene la cuestión que tenemos que resolver en el examen. Que vivimos un modelo educativo neo o de neo-oralidad. Es un modelo de neoralidad. Dice un autor, McLuhan, dice que en la época de la aldea global, nosotros vivimos un renacimiento de la oralidad. Porque ahora lo que se privilegia es el audio, el video y el ordenador de datos. Solamente son estos tres instrumentos los que privilegiamos. Y la educación que nosotros estamos impartiendo o que nos están impartiendo se basa en la oralidad más que en la escritura académica. Ya está planteado el problema. Y no se me muevan del planteamiento del problema. Bien, abordémoslo ahora. Ya dijimos cuáles son las estructuras de la oralidad. ¿En dónde encontramos la oralidad? En educación preescolar. La canción es una técnica para memorizar. Por eso es importante cantar. El himno, todos los días lunes, es importante rememorizar, porque es una técnica que nos recuerda una gesta. Cuando vamos al salón de clase, lo que nosotros hacemos es oralidad. No nos damos cuenta que el tránsito de la oralidad hacia la mente alfabetizada tiene un costo muy elevado. ¿Por qué? Porque a veces porque el problema de la oralidad es que, ahora anoten la lista de los problemas de la oralidad, es que la oralidad es una experiencia, la oralidad en la oralidad se encuentra la distracción, la risa, el enfrentamiento, se encuentra el conflicto en la oralidad, porque la oralidad es viva. En la oralidad se encuentran nuestros impulsos. En la oralidad no se encuentra un modelo de racionalidad. En la oralidad lo que se encuentra son acuerdos de negociación semántica. En la oralidad se encuentran nuestros valores. A veces se nos juzga por la forma de cómo nos expresamos, porque se juzga desde un rasero moral y hasta ético. Pero ese es nuestro trabajo diario. Y nosotros perdemos de vista la oralidad y al perderla creamos un vacío para ascender a la cultura de la alfabetización. Bien, ahora veamos qué es la cultura de la alfabetización. Con Platón comienza la cultura de la alfabetización porque plantea un diálogo. Todos los textos de Platón son textos dialógicos. Aparece el diálogo. Pero eso es mentira. O sea, es una ficción. Hay una ficción
en la escritura. Y esta es su principal característica de la escritura. Anótenlo, por favor. Es una metáfora. A diferencia de la oralidad propone una eh, percepción del hablante o de los hablantes. Mientras que la escritura es una metáfora acerca de un mundo que es visto por el escritor. Así que toda la cultura alfabetizada es una gran metáfora, como si el mundo fuera ordenado a partir de las palabras escritas. Y ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque la justicia, la administración del gobierno y la educación empiezan a estructurar los saberes a partir de una escritura. Nosotros tenemos un acta de nacimiento, nos hemos casado o nos hemos divorciado o nos vamos a casar, hemos adquirido un contrato mercantil de arrendamiento, una deuda y todo está escrito. Tanto el arrendador como el arrendatario se apegan a lo que dice la letra, no a lo que dice la palabra. Y hay una diferencia. La primera diferencia es que la ley empieza a enunciarse en la palabra y ya no es la ley, deja de ser consuetudinaria o deja de ser parte del honor de las personas para convertirse en lo que dice la letra. Y tenemos una constitución que nos dice cómo nos debemos de conducir y dice además cómo debe estar distribuido el poder. En realidad, la mente alfabetizada se apega a lo que dice las letras y con eso pierde un imperio, que es el imperio de la voluntad, porque ahora lo que está escrito es lo que es verdadero. Entonces aparece el problema de la verdad. Lo primero que aparece es el problema de la verdad. Nosotros le decimos verdad a aquel entramado proposicional de la mente alfabetizada que sigue una serie de silogismos o proposiciones que llegan a un resultado verdadero y que además se puede ese resultado verdadero contrastar como hipótesis enfrente o confrontarlo con un hecho. Y a eso se hace ciencia, eso se llama ciencia. La ciencia en realidad es la capacidad que tienen las hipótesis, los supuestos que tiene la mente alfabetizada para contrastarlo con los hechos fácticos. Si coinciden, quiere decir que esa teoría se sostiene. Si no coinciden, entonces se rechaza esa teoría. Bien. Entonces, lo que hacemos los educadores es transitar de una cultura de la oralidad a una mente alfabetizada. Y ya vimos ahora los problemas de la mente alfabetizada. Problemas de la verdad, problemas de la adecuación, porque lo que tiene que estar escrito es lo que debe de corresponderse con la realidad. Y esa es una máxima de la burocracia. La burocracia, lo que está escrito, se apega, y si la realidad es contingente, pues no le interesa. Eso sucede en el aula de clase. Nosotros, a la hora de conformar un examen cerrado, de preguntas cerradas, falso, verdadero, opción múltiple, lo que estamos haciendo es estrechar un tipo de alfabetización, un tipo de mente alfabetizada. Y ahora, con el renacimiento de la oralidad, ya no es tan funcional la cultura alfabetizada. Entonces, ¿es importante volver a la escritura o ya no es importante volver a la escritura? Puesto que se ha dejado, todos los lectores, todos los que somos lectores asiduos, todos los que, por ejemplo, yo pertenezco a la vieja escuela, y en la vieja escuela lo que nos enseñaron fue las formas de acceder a una mente alfabetizada.
Pero la nueva escuela dice que no, que lo que importa para aprender es el momento pragmático, es la oralidad. ¿Cuánto aprendió? ¿Qué necesita aprender un joven que pregunta sobre la reproducción de los conejos? Lo que le tiene que decir en ese momento es la educación significativa y no la educación basada en